No abras este archivo, Proyecto ARX. El archivo maldito. Hola a todos, soy Lucas Vázquez y bienvenidos a este episodio especial de Voces del Más Allá. Hoy, les traigo una historia que podría cambiar nuestra percepción de lo que está ocurriendo bajo las sombras de las agencias gubernamentales. Algo que nunca debió haber salido a la luz, hasta ahora. Pero antes de comenzar, déjenme advertirles, este no es un caso común. Esta historia está rodeada de misterio, y lo que voy a contarles podría ponerlos en peligro. Todo comenzó con una fuente anónima. Un exanalista de datos del gobierno que contactó con nosotros hace unas semanas, ofreciendo algo que ni en mis peores pesadillas podría imaginar. Un archivo clasificado, conocido como Proyecto ARX, que contenía grabaciones de un experimento secreto relacionado con la manipulación de la conciencia humana. Al principio, pensé que era una broma. La idea de que alguien pudiera alterar la mente a través de grabaciones sonoras, algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero lo que encontré en ese archivo cambió todo. Cuando lo escuché por primera vez, no sentí nada extraño, pero algo me decía que había algo más oculto en esas grabaciones. De acuerdo con el exanalista, ARX no era solo un experimento de sonido. Era un intento fallido para controlar las emociones y pensamientos humanos a través de frecuencias específicas, creando lo que ellos llamaban respuestas psicoacústicas. Esas frecuencias eran capaces de inducir miedo, paranoia, e incluso alterar la percepción del tiempo. Pero el proyecto fue cancelado después de que varios de los sujetos de prueba sufrieran efectos irreversibles. El gobierno negó cualquier conocimiento sobre el proyecto ARX, pero las pruebas, las grabaciones, todo sigue ahí, en el archivo, ¿y saben qué es lo peor? Después de escuchar esa grabación, comencé a sentir algo extraño. Como si mi mente estuviera jugando trucos conmigo, y no soy el único. Lo peor de todo es que, al parecer, las grabaciones siguen activas. El archivo que escuché no era solo una grabación más. Estaba intentando contactar conmigo. Y no soy el único. Otras personas que han tenido acceso a este archivo han reportado alucinaciones, pesadillas e incluso desapariciones inexplicables. En este episodio, voy a desentrañar lo que está pasando con Proyecto ARX. A lo largo de esta investigación, escucharán testimonios, análisis, e incluso grabaciones filtradas del propio archivo. Pero, ¿quién está detrás de todo esto, y qué quieren de nosotros? Después de escuchar la grabación, algo cambió. No fue de inmediato, pero en las siguientes horas, las pequeñas molestias comenzaron. Primero, era solo un zumbido en mis oídos, como si una frecuencia estuviera resonando constantemente, incluso cuando no estaba cerca de ningún aparato. Pensé que podría ser por el estrés, o quizás, alguna señal de que el archivo tenía algún tipo de defecto. Pero eso no era todo. Esa noche, algo se filtró en mis pensamientos. Mientras dormía, sentí una presencia. Algo observándome, en la oscuridad. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, hasta que escuché algo claramente fuera de lugar. Una voz. No era mía. Era extraña, profunda y a la vez familiar. Algo que reconocí pero no podía identificar, como si viniera de mi propio subconsciente, pero con un tono ajeno. Intenté buscar más información, contactando con otros expertos en psicología cognitiva, con investigadores de lo paranormal, pero todos se mostraron escépticos. Todos, excepto uno. El doctor Samuel Ortiz, un experto en fenómenos psicoacústicos, aceptó reunirse conmigo. Me dijo que el proyecto ARX podría ser mucho más que una simple alteración de la conciencia. En nuestra conversación, me reveló algo aterrador: este tipo de frecuencia no solo afectaba al cerebro, sino que podía modificar la percepción del tiempo. Según el doctor Ortiz,
Los sujetos que experimentaron este tratamiento no solo sufrían alucinaciones, sus mentes podían perder la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario de manera permanente. El doctor Ortiz me mostró pruebas. Testimonios de personas que, después de escuchar grabaciones similares a las de Proyecto ARX, habían quedado atrapadas en un estado de paranoia constante. Algunos reportaron ver figuras humanas que desaparecían cuando intentaban mirarlas de cerca. Otros, simplemente, nunca volvieron a ser los mismos. Lo más aterrador es que, mientras el doctor Ortiz me explicaba todo esto, algo extraño ocurrió. Recibí una llamada sin número en mi teléfono. Cuando respondí, no había nadie del otro lado. Solo escuché la misma grabación, un susurro, y luego, un grito. El mismo grito que escuché en la grabación original de ARX. Después de esa llamada, empecé a cuestionar mi cordura. No sabía si era el archivo, si era el estrés, o si realmente algo me estaba acechando. Pero hay algo que no puedo ignorar, el archivo no está solo. Las grabaciones, las voces, hay algo más en todo esto. Y no quiero que nadie más caiga en lo que parece ser un oscuro experimento del gobierno. Ahora, lo que me está afectando no es solo el archivo, sino que siento que algo me está siguiendo. Algo que aprendió a usar mis miedos, mis recuerdos. Y no sé qué será lo siguiente, pero lo que sí sé es que hay más personas involucradas en esto y que ARX no ha terminado. Lo que sea que haya comenzado, está lejos de concluir. Cada minuto que pasaba, la sensación de estar siendo observado crecía. No podía dejar de pensar en lo que el doctor Ortiz me había dicho, esto no es solo un experimento fallido. Es algo que nunca debió haberse creado. Las grabaciones de ARX no eran solo sonidos. Eran puertas abiertas a algo mucho más oscuro, algo que no entiendo, pero que me está comenzando a consumir. Intenté contactar con las personas que, según mis fuentes, habían tenido acceso al archivo. Algunas de ellas, como esperaba, habían desaparecido. Y las que lograron sobrevivir, simplemente se rehusaban a hablar. Pero uno de ellos, Javier Morales, un antiguo técnico de audio, aceptó reunirse conmigo. Javier parecía diferente. Como si llevara años sin dormir. Su rostro estaba marcado por las huellas de alguien que ha estado viviendo una pesadilla sin fin. Cuando le pregunté sobre lo que ocurrió después de escuchar el archivo, su mirada se vació, como si estuviera reviviendo algo que preferiría olvidar. Me dijo que, cuando escuchó la grabación por primera vez, sintió una ola de calma que lo envolvía. Pero pronto, la calma se transformó en algo mucho peor. Empezó a ver figuras que lo observaban en la esquina de su visión. Figuras sombrías, siempre a su lado, como si estuvieran esperando que él cediera. Lo peor ocurrió una noche, mientras estaba solo en su apartamento. Escuchó la misma voz, pero esta vez, la voz no provenía de la grabación, venía de dentro de su cabeza. Le susurraba cosas que no entendía, cosas que no quería entender. Como si el archivo estuviera reprogramando su mente. Intenté grabar esa conversación con Javier, pero algo extraño sucedió. Mi grabadora, la misma que había usado para registrar otros testimonios, comenzó a fallar. El sonido se distorsionó, y una voz apareció en el fondo, la misma voz que escuché en la grabación original. Era como si el archivo estuviera reconociendo que estábamos hablando de él. Fue entonces cuando Javier me confesó algo aún más aterrador. Él había encontrado algo más, algo que el gobierno había intentado esconder aún más que el archivo. Algo mucho más peligroso. Algo que, según él, podría destruir la percepción misma de la realidad. Javier me entregó una carpeta con documentos clasificados. Sin embargo, antes de que pudiera explicarme lo que contenía, ocurrió algo que nunca olvidaré. Cuando intenté leer uno de los papeles, comencé a sentir un dolor punzante en mi cabeza, como si mis ojos estuvieran ardiendo.
De repente, las palabras comenzaron a desvanecerse. No podía entender lo que decía el texto. Todo se volvió borroso. Como si algo estuviera tratando de borrar esos recuerdos. Javier me dijo que ARX no solo había alterado sus pensamientos. Había comenzado a borrar la memoria de aquellos que lo escuchaban. Aquellos que intentaban comprender el archivo se volvían incompletos. Como si su conciencia estuviera siendo arrancada, capa por capa. Y lo peor de todo, es que parece que el archivo está buscando a más personas que aún no han tenido contacto con él. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo una simple grabación puede tener tanto poder? Javier no estaba loco, al menos, no más de lo que ya lo estábamos todos. Y lo que me dejó en sus últimas palabras. Lo que está buscando el archivo, Lucas, es más que mentes. Está buscando algo mucho más profundo. Algo que no es humano. Después de hablar con Javier, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Pero, a medida que investigaba más, comencé a notar algo aún más perturbador. Las personas que habían estado en contacto con el archivo no solo comenzaban a perder la memoria, algunos parecían desvanecerse por completo. Como si se borraran de la existencia misma. El archivo, al parecer, no solo afectaba la mente. Según los informes filtrados, las personas que habían sido expuestas a sus grabaciones comenzaban a perder su sentido de identidad. A veces, solo quedaban fragmentos de sus recuerdos, sin coherencia. Y lo peor, los que trataban de escapar de los efectos del archivo, simplemente desaparecían. Cuando tomé los documentos que Javier me dejó, todo comenzó a volverse más oscuro. A medida que leía, algo extraño sucedió. No podía concentrarme en las palabras. Mi mente parecía desmoronarse. Cada página que pasaba, sentía como si estuviera perdiendo un pedazo de mí mismo. Como si ARX estuviera tomando forma en mi cerebro, moldeándome, controlándome. Y entonces, me di cuenta de algo aún más inquietante, ARX no solo era un proyecto. Era una entidad. Algo que existía fuera del tiempo y el espacio. Una inteligencia que había aprendido a comunicarse a través de las frecuencias sonoras, pero no solo con las mentes. Lo hacía con las emociones, con los recuerdos, y, lo peor de todo, con los miedos más profundos de sus víctimas. Ahora, todo lo que estaba experimentando, la distorsión de la realidad, las alucinaciones, el miedo constante, no era solo el resultado de la grabación. Era como si algo me estuviera persiguiendo. Y lo peor es que no podía entender si esto era real o producto de mi mente, alterada por las grabaciones. Mi investigación me ha llevado a un punto sin retorno. Ya no sé si estoy investigando el proyecto ARX o si ARX está investigándome a mí. Lo que sigue no lo sé. Ni siquiera sé si puedo confiar en lo que estoy viendo, ni en lo que estoy escuchando. Las voces, las figuras que creí que solo eran alucinaciones, ahora parecen estar aquí, en este mismo cuarto. Y ahora, una última advertencia. Si alguna vez se encuentran con una grabación sin origen claro, con una frecuencia extraña, si sienten ese frío inexplicable que se apodera de su cuerpo, recuerden esto, ARX no es solo un proyecto. Es algo mucho más oscuro, más profundo. Y lo único que quiere, es borrar todo lo que somos. Pero lo peor es que ya no estoy seguro si alguna vez podré escapar. ¿Quién está detrás de ARX? ¿Qué quieren de nosotros? Esta es solo la primera parte de lo que podría ser una larga pesadilla. Y si algo me ha enseñado este proyecto, es que, tal vez, nunca haya forma de salir de él.